Le vamos a llevar un recuento de los dictadores más sanguinarios que yo recuerde hasta el momento, que han habido prácticamente en todos los continentes. Dictadores sanguinarios que han hecho todas las maldades habidas y por haber, como por ejemplo cuando hubo el llamado o mal llamado Plan Cóndor, con la conexión entre Videla de Argentina, Pinochet de Chile, Stroessner de Paraguay. Estos criminales que utilizaban a la juventud en combinación cuando un joven revolucionario se movía, por ejemplo, de Argentina a Chile o de Chile a Uruguay o Paraguay. Esa conexión entre esos tres criminales, se rifaban esos líderes juveniles, lo agarraban, lo montaban en avioneta y lo tiraban en el medio del mar. Dicen que Pinochet, por ejemplo, saben que Chile es uno de los países mineros más prolíferos de América. Y dicen que esos jóvenes, Pinochet lo ponía en la correa y lo tiraba para que se molieran con la minería o cayeran en los hornos de fuego. Esos son hombres criminales de nuestra Suramérica, que su historia es gris. Tenemos también hombres como Trujillo, que duró 31 años en la República Dominicana, poniendo a la gente en silla eléctrica, persiguiendo de toda forma ridícula a los líderes, donde no había libertad de ningún tipo. Tenemos también a Somoza en Nicaragua. Son líderes de sombra negra que ha tenido nuestra América. Por otro lado, tenemos a uno de los más perversos, que fue Francisco Franco en España. Hombre que llegó a poner 3 y 4 mil personas en estadios, desaparecerlo y fusilarlo, como lo hizo Pinochet también en el estadio, que metió a 3,000 jóvenes y lo asesinó, lo torturó y muchísimos fueron desaparecidos. Ahí fue donde el famoso cantautor Jara fue también asesinado, un famoso músico y profesor universitario. En Venezuela tuvimos a otro dictador llamado de apellido Gómez. Eso es una gran cantidad de criminales, dictadores que han sido apoyados prácticamente por los países occidentales. Recuérdense del carnicero de Uganda, Idi Amin. Más de 300,000 personas, según reportes internacionales. Amnistía Internacional dice que puede pasar de los 500,000 personas asesinadas. Lo de Hitler ya es otro mundo aparte, donde solamente 6 millones de judíos perecieron asesinados por ese régimen de un maniático. Pasó también en uno de los países asiáticos con Pol Pot. Estos son criminales de toda una vida que han masacrado a su pueblo cuando se levantan en luchas revolucionarias. Creo que no se puede permitir que hoy en día quieran surgir estas clases de dictadores que en su mayoría han sido apoyados por los países occidentales y por la Iglesia Católica,
que tiene un oscuro increíble, solamente con la Inquisición, cuando se quemaba a las mujeres, se quemaba a los líderes, se quemaba a los pensadores. La Inquisición duró alrededor de más de 1500 años atropellando, llamándole a una maldición Santa Inquisición. Eso es increíble. Por otro lado, también queremos dejarles saber que existe lo que se llaman la cocinera del terror. Todos esos dictadores tuvieron las grandes mujeres que los seguían, que se hacían de la vista gorda, viviendo la buena vida, derrochando dinero de los países, viajando, cocinándoles. Habían muchos de ellos que solamente comían la comida que ellas le cocinaban. Como son criminales, no confiaban en los demás. Y esas criminales del poder, por ejemplo, Pinochet, la llamada Uchía Iriart, Videla, Alicia Raquel, Pinochet, Eva Braun, Trujillo, María Martínez, Somoza, Ol Porto, son mujeres que apoyaron a su marido sabiendo la carnicería que hacían. María Polo, la mujer de Franco, todas eran cómplices, igual que los maridos. Sabían cómo se asesinaban a la gente, cómo quemaban a la gente. Y Idi Amin dice que se comía a la gente, le sacaba el corazón y se lo comía. Ponía a los prisioneros en prisiones, valga la redundancia, y le daba martillo, hierro, para que se mataran entre sí. Ellos lo hacían porque como quiera iban a morir. Era como, por ejemplo, en Roma, cuando ponían a la gente en el Coliseo a pelear. No importaban si ganaban o perdían, como quiera morían. Le echaban fiera. Los dictadores siempre han sido una maldición. Mussolini fue otro desastre. Ese fue tan bárbaro que el pueblo al final asesinó o ahorcó a él y a la mujer. Ol Porto en Camboya, criminales, genocidas. Lamentablemente esos criminales y genocidas han sido soporte de Occidente. Están así que el Papa Juan Pablo II se dejó besar el anillo por Pinochet. Ese fue un antirrevolucionario que no sé cómo la iglesia tiene la capacidad de santificar a un elemento de esa categoría. Hoy en día los pueblos se están liberando de la dictadura. No hay dictadura buena, ninguna dictadura. Sea Fidel Castro, que luchó por su gente, sea Maduro, sea Ortega, sea quien sea, ninguna dictadura es buena. Y yo considero que por muy bien y por muy buen ciudadano que usted sea, por mucho que usted quiera a su pueblo, si nota que un ejemplo, los embargos que le tienen a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a cualquier país que sea embargado, los líderes, por el sufrimiento que le crea ese embargo, deben renunciar al poder, porque los capitalistas, los que le ponen el embargo, no le importa el pueblo. Todos sabemos que los líderes y los dictadores no pasan hambre.
No importa lo que sea, pero lo que aparece se lo comen ellos primero. Y no es justo que un pueblo esté siendo martirizado porque los ideales de un líder que está siendo mapuleado por los capitales ultraderechistas permitan que los pueblos se mueran de hambre mientras los dictadores o los líderes siguen soportando las violaciones de los pueblos, tanto por Occidente como por los mismos dictadores o los mismos hombres que se hacen llamar líderes, representantes de los pueblos. Si un ejército está en peligro, sus generales no lo pueden abandonar. Pero si ese ejército está dirigido por un general que lo quiere llevar al fondo, deben salir de ese general, o ese general debe renunciar para proteger a sus tropas. Recuerden, las tropas, al igual que el pueblo, no puede pelear subiendo mientras otro ejército viene bajando. Teoría de Sun Tzu. No se puede pelear usted subiendo contra un ejército que viene bajando, porque va a perder. Creo que los pueblos tienen que pensar a quién elige. Hay que saber tener capacidad y orientación para dirigirse a la gente, para dirigir los pueblos, para dirigir la batalla y ganar la guerra. Se necesita que la gente tome conciencia, vote por quien defiende su derecho, vote por aquel que le garantiza sus derechos civiles y constitucionales, no por el que le quiere quitar su derecho, el que quiere violar su principio. No permita que gente que apoye a dictadores, por ejemplo, un dictador tan criminal y tan sanguinario como fue Idi Amin, recurrió donde su religión era favorita y se fue, créanlo o no, para Arabia Saudita. Él era musulmán y ahí lo recibieron, sin importar los crímenes de lesa humanidad que cometió ese elemento. Al fin murió sin pagar su deuda y murió de viejo por una enfermedad renal, creo que casi 90 años o más de 90 años. Pero de Arabia Saudita no se puede esperar nada. En ese país, 9 de los terroristas que explotaron las torres en los Estados Unidos vinieron de ahí. En ese país fue que picaron a un periodista llamado Khashoggi del periódico estadounidense Washington Post. Todos esos delincuentes han muerto sin pagar, han tenido larga vida porque han sido acogidos en los países del occidente como refugio. Han cogido refugiados a esos criminales con los capitales que se han robado y la sangre se ha quedado impune. Es increíble que esta clase de criminales tengan casa para guarecerse en los países capitalistas que no le importa la sangre del pueblo. Hay otro criminal que anda por ahí, o creo que murió ahora, hace unos meses, que fue Mugabe. Ese criminal asesinó también cientos de miles de personas y fue a morir libremente, sin problema, a los 95 años en Singapur. Pero no solamente eso, Mugabe fue declarado caballero por la reina Isabel, un criminal de guerra declarado caballero. Hoy quiero dejarles saber, señores, que no se puede tener dictadura de ningún tipo
No hay dictadura buena. No hay dictadura buena. Recuerden que para el capitalismo hacer dinero no es un pecado. Hacer dinero para el capitalismo es una habilidad. Hay que pensar, señores, cuando vamos a elegir y vamos a votar, piense por el que garantiza sus derechos civiles y constitucionales. Amigas y amigos, desde New York, le habla Héctor Mendoza en su alocución que la estamos proponiendo cada 3 días a través de Informe Directo desde New York. Denle like, suscríbanse y compartan para que la luz de la verdad se riegue por todo el mundo.